Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Hoy vamos a tratar lo que hemos nosotros llamado metáforas, que son como expresiones concretas, de unas cuantas palabras, dos o más, pero muy pocas, que describen un aspecto importante de la realidad que luego vamos a poder ver plasmado en alguna u otra cosa. Y aquí vamos a ver el planteamiento de la metáfora del pretexto olvidado, ¿sí? Que es el pueblo como pretexto usado para grandes guerras, incluso llamadas revoluciones, que finalmente terminan por olvidar al pretexto que fue el pueblo en su mal estado, para que la burguesía acceda al poder y a los negocios. Y el ejemplo clásico fue la Revolución Francesa. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, los ingleses van a generar en el siglo XVII y no XVIII, pues una que se le ha llamado revolución, en fin, pero es una guerra para destituir al rey. De hecho también fue decapitado, etcétera, etcétera, pero ellos mismos no se han preocupado demasiado porque fuera muy revolucionaria su acción. Fue un reacomodo de las fuerzas del capitalismo, pues ya en desarrollo, ¿no? Etcétera, etcétera. Hubo una república, luego se regresó a la monarquía. En fin, nunca se preocuparon mucho por ser muy revolucionarios ni por presumirlo. En cambio, y lo mismo pasó con la independencia de los Estados Unidos, también anterior a la Revolución Francesa, pero allí unos esclavistas muy burgueses satisfechos como Washington y Jefferson tampoco se preocuparon porque, a pesar de lo revolucionario que sí podía hacer establecer una república, hubiera mucho movimiento en relación a la justicia social, y más bien ya algunos de esos padres de la patria norteamericana, porque ya se utiliza el término en plural, se preocuparon y ocuparon porque la mayoría, el pueblo, no abusara, no perjudicara a los ricos, así tal cual, sin susto, ¿no? Sin fingir ni ninguna hipocresía, lo plantearon así. Entonces va a ser la Revolución Francesa la que sí va a generar ideas e intenciones de tipo social, pero también va a generar muy a lo occidental, muy a lo capitalista, pues el discurso por un lado y la realidad por otro. Y algo que yo no he visto en ningún lado, pero que sí es importante aclarar, la existencia de una izquierda social, perdón, de un liberalismo, no izquierda, de un liberalismo social y de un liberalismo económico, y muchas veces liberalismo político, que serían como tres manifestaciones del liberalismo, pues en medio de los dos, y casi siempre pues siendo jalado más bien por el lado económico. Sin embargo, esta triple dimensión del liberalismo hace o genera precisamente lo que aquí estamos denunciando, ¿no? El hecho de utilizar al pueblo y su malestar como pretexto, liberalismo social, para luego implementar un liberalismo económico, y si te vi no me acuerdo, del pueblo y sus problemas, y un liberalismo político que pues se va a ir por el lado de lo económico. Simple y sencillamente una hipocresía, y veremos en lo que termina la Revolución Francesa, pues muy directamente en el imperio de Napoleón. Había cosas progresistas, pero aún el mismísimo Napoleón da marcha atrás. Ya la misma revolución, y Napoleón también da marcha atrás de la abolición de la esclavitud, y viene 1830 y viene 1848 y lo mismo, ¿no? O sea, como que es el pueblo el perfecto pretexto para echarse después atrás, una vez que ya pues se tiene lo que bajo el pretexto del pueblo se había buscado conseguir a conveniencia de la burguesía, ¿no? Y surge toda esta situación del discreto encanto de la hipocresía, ¿no? De que en realidad lo que se busca
es ahora sí que el bienestar, pero no del pueblo, sino de la burguesía, y va a ser, pues, quizá en más de una época, ¿no? Relativamente con el fascismo, pero yo estoy viendo, a reserva de revisarlo históricamente con más detenimiento, que va a ser hasta el anarcocapitalismo, ya en la actualidad, en donde esta trilogía de neoliberalismo, fascismo, anarcocapitalismo, bueno, que históricamente se va a dar, el orden histórico va a ser fascismo, neoliberalismo y anarcocapitalismo, de una manera muy concreta van a estar llegando a ya no querer tomar ahora sí que al pueblo como pretexto, ya no les considerar que de alguna manera qué fastidio, ya no les hace falta, ¿no? Y entonces plantear una regresión total, porque hay que ver, y seguiré insistiendo, cuanto haga falta, que el neoliberalismo, y ya no se diga el fascismo, y el anarcocapitalismo son una regresión histórica total, pero bueno, no son nada más una regresión premoderna, sino una regresión al principio de los tiempos, porque realmente ya lo que están haciendo Milei en Argentina y Bukele en El Salvador es un regreso al despotismo oriental, pasando por alto todas las leyes y todas las cosas para que un supuesto, en realidad desgobernante, un gobernante, haga lo que se le pegue en gana, pasando por ley, por encima de la ley y de lo que sea. Y en el caso del anarcocapitalismo, más específicamente de Milei, eliminando al gobierno. Pues qué, ¿para qué queremos tanto estorbo? Aquí puro capitalismo salvaje, y todos los demás que se mueran serán libres de vender sus órganos, serán libres de morirse de hambre abajo de un puente, y qué, ¿no? Lo cual es mucho más sincero, pero bueno, desde luego no tan fácil de asimilar, porque de alguna manera el discreto encanto de la hipocresía, bueno, trata de librar los asuntos. En realidad el anarcocapitalismo no creo que pueda tomar en serio que va a realmente eliminar al gobierno, pero sí que lo va a dejar tan mal, tan desmantelado, que entonces no pudiendo, se cumple lo que ya hemos mencionado, el principio de la República de Weimar, ¿no? El gobierno más democrático, más gobierno, a pesar de que pudiera ser de derecha o de supuesta derecha, porque si hace algún bien, pues no es de derecha para la gente, ¿no? Cuando trata de remantelar una situación y tratar de resolver algo que queda muy, muy mal, no puede, y entonces vuelve de nuevo el capitalismo bajo fascismo, bajo neoliberalismo, o no sé qué tanto pueda darle cuerda a la historia, al anarcocapitalismo, a volver a decir, ya ven, como el liberalismo, que además cualquier decencia social es comunismo, pero en realidad no lo es, ¿no? Ya ven, estos liberales derechita cobarde no pueden componer las cosas, pues vamos a acabar de descomponerlas, destruir al país, el gobierno y a la gente, ¿no? Ahora bien, todo es pero esta situación de utilizar al pueblo como pretexto va a surgir en el siglo XIX, frente a esta utilización del pueblo como pretexto, que bueno, que va a durar hasta la fecha, porque como veremos sigue estando vigente en Europa, pero va a durar desde la Revolución Francesa hasta que empieza a surgir el socialismo utópico, el marxismo y el anarquismo de izquierda, como una forma de decir, no vamos a tomar al pueblo como pretexto, pero se van a tardar desde mediados del siglo XIX hasta la Revolución Rusa, que comienza en 1917, año en que, ya habiendo pasado la Revolución Mexicana, México tiene la primera constitución avanzada y social del mundo, ¿sí? Pero hay que admitir que desafortunadamente la inercia de tomar al pueblo como pretexto es muy fuerte, y aquí, a pesar de que después de una serie de cosas que será algo de explicar, en la revolución, bueno, llega 20 años después, casi 20 años, 27 años después de la Constitución, llega Cárdenas a cumplirla, a generar un modelo de gobierno que va a estar siempre tirando entre cumplir el gobierno del modelo cardenista a favor de la gente y la seducción del usar al pueblo como pretexto, y van a estar en ese estiria afloje, aunque dominando el modelo
cardenista hasta 1982, donde ya empieza el neoliberalismo. Hay una renuncia total. Se sigue manejando el pueblo como pretexto por Salinas en gran proporción, con aquello de el Programa Nacional de Solidaridad. Es que es eso realmente, ¿no? O sea, ceden ante esa situación demagógica, pero de cualquier manera es neoliberal, hasta que en 2018 por fin esto pues tiene un parado, dijéramos, en Venezuela, se detiene con López Obrador, y bueno, en estas estamos, ¿no? Dentro de este modelo de tomar al pueblo como pretexto, pues hay varias reglas, ¿no? Que tiene mucho que ver que ante el malestar de la gente pedir prestado para supuestamente resolver la situación, pero en realidad desgobernantes y antiempresarios se quedan con el dinero del préstamo. El que se endeuda es el país. Se hacen negocios por lo que dura el periodo electoral, por ejemplo en este caso nosotros 3 o 6 años, y luego ¿qué es lo que pasa y para qué sirven esos periodos electorales? Para poder hacer negocios, y por otro lado que a la gente se le pase, ¿no?, la desilusión de las promesas incumplidas. La promesa incumplida, realmente la promesa para no ser cumplida es también una regla política, y una vez que todo esto sucede, la gente, en parte ya olvidada de la desilusión, pero también esperanzada que pueda haber una solución por la condición que empeora, vuelve a ser elegida y vuelve a ser manejado el asunto del pueblo como pretexto, y vuelve a comenzar. Cuando esto termina con la primavera de la política, de la primavera democrática popular en América Latina, con Chávez, Lula, Correo, Evo, Mercelaña y ahora con AMLO, se transgreden todas estas leyes, y eso es precisamente lo que... ¿Cuáles son las leyes que se transgreden? Pues que las promesas sean falsas, que los préstamos son para endeudar al país y enriquecerse, porque además todo siempre acaba en eso, y la deuda es contraer la deuda externa, que es deuda eterna, ¿no?, que es también parte del asunto, hacer negocios durante un periodo y volver a esperanzar a la gente con elecciones para resolver la mala situación, volverle a quedar mal, deprimir a las personas y vuelta a comenzar el ciclo. Cuando todas estas reglas no se cumplen, pues entonces caemos en el así no AMLO, ¿no? Como no cumples todas estas reglas, como tus promesas, si son compromisos, como si le das a la gente cuando la gente solo sirve para hacer pretexto. Y en esas estamos, máxime cuando, a diferencia de otros países hermanos, la situación económica es muchísimo mejor en México, porque normalmente lo que venía sucediendo, por ejemplo en América del Sur, es que la situación sí tiene inflación y tiene problemas económicos muy severos, pero se le está dando a la gente, y no se había visto, que yo sepa, a reserva de revisarlo con más calma, que hubiera una buena condición económica suficientemente estable y sólida, y sin embargo se le diera a la gente, y se comprobará que poder colaborar con las personas no genera inflación y desestabilización económica, que la derecha está en que de su cuenta corre que sí va a haber desestabilización económica, como de que se van a pasar por alto todas estas reglas del pueblo como pretexto. Ahora, el asunto es que en Europa este modelo del pueblo como pretexto sigue dando resultado. Lo que he señalado en primera instancia de estas reglas del pueblo como pretexto es un modus operandi que aquí de alguna manera se ha detenido, mientras que en Europa sigue funcionando bajo un modelo medio especial. Hay una circunstancia mal, se elige un gobierno de real o supuesta izquierda, este gobierno trata de hacer algo por la gente, y el poder judicial, que es de lo que nos estamos librando nosotros, hace que mientras hace golpes grandes que pudieran eliminar al gobierno de izquierda, pues les hace golpes chiquitos, ¿no? O sea, ya se usan mucho las coaliciones, pues hubo una verdadera izquierda que es Podemos, bueno, pues eliminaron prácticamente a esa verdadera izquierda del gobierno mediante como microgolpes, ¿no? En contra de un vicepresidente de gobierno, que era Pablo Iglesias, etcétera, toda una serie de cosas que sería interesante plantear. Sigue una pseudoizquierda, que es el PSOE, supuestamente tratando de hacer algo a favor de la gente, pero recibiendo a el asesino que fue el pseudo candidato
y digo asesino porque fue asesino de unos monjes y unos sacerdotes y unas curas por la liberación en Centroamérica por allá en los 80s, recibiendo este asesino que ya tiene cara de viejito bueno, pero es un malvado que hace obras malvadas y persiste en ello, ¿no? Entonces, bueno, una pseudoizquierda que recibe a estos personajes allá, que está en contra de Maduro, etcétera, pero a la cual incluso, aún lo que real o supuestamente intenta hacer por la gente, no solo se deshabilita políticamente a las gentes que tratan de hacerlo, a los partidos que tratan realmente de hacer algo por la gente, sino también se detienen todas las acciones sociales. La gente dice, el gobierno no cumple lo que promete, y entonces se echa la soga al cuello porque vota por la derecha, que desde luego no promete lo que no va a cumplir, ¿verdad? Y que es el modus operandi. Allá eso sigue funcionando, además porque el cuarto poder mediático sí es en verdad un cuarto poder, sigue manejando a la gente. Aquí todo esto se ha detenido mucho, excepto por ejemplo que funcionó muy por el estilo en Argentina. Hay un modelo extraño pero también muy derechoso en El Salvador, y en el caso, pero hay que recordar una cosa muy importante: Argentina es Euroamérica. Argentina es como una Europa trasplantada. Acá tienen mucho de latinoamericanos, son latinoamericanos, pero son predominantemente blancos y europeos. Entonces no deja de ser comprensible que en Europa y acá haya rasgos de funcionamiento muy, muy similar, ¿no? Entonces, allá y en Euroamérica acá ha funcionado esto de tomar como pretexto al pueblo para llevar al poder a la burguesía. En el caso de Argentina, de una manera brutal, buscando eliminar incluso el gobierno, ¿sí? Que hará falta que eso ya lo expliquemos de una vez por todas, pero eso es lo que están buscando, ¿no? Y entonces, el asunto es que acá estamos consiguiendo cumplirle a la gente no solo ser esperanza, sino cumplimiento, y con un buen funcionamiento integral. Frente a esto, la derecha está llegando a un problema grave. Está entendiendo que no está funcionando, pero no sabe qué hacer, porque la derecha es igual en todo el mundo y las izquierdas son diferentes en cada país. Y esa derecha en general ha establecido estas estrategias y tácticas para que se repliquen en todo el mundo. Esa estrategia ha sido replicada, así como en Europa, en Venezuela y en México. Y en México ni en Venezuela ha funcionado. Quieren un cambio, por ejemplo están corriendo a los periodistas de Televisa y eliminaron latinos y una serie de cosas, bueno, o lo que hayan hecho, ¿no? Pero más allá no están sabiendo qué hacer, porque han quemado las naves de la decencia social al estar en el neoliberalismo o ver en su horizonte al anarcocapitalismo, que en cualquier cosa que no sea un capitalismo salvaje y que incluso elimine al gobierno, ven comunismo, ¿no? Están totalmente peleados con la decencia social y están atascados en ese asunto. Realmente la derecha ha copiado de alguna manera, que también sería interesante comentarlo más largamente en algún momento, la guerra cultural de Gramsci. Ahora me pregunto si van a tratar de copiar el texto de Lenin, porque se han enfrentado a la pregunta ¿qué hacer? Los esperamos en el próximo Devant Platoli y agradecemos la sintonía de este. Nos vemos en el próximo.